Capítulo 28. En marcha. 7 de agosto, 12:34. Punto de vista: Becky Armstrong. Me sentía la mujer más feliz del mundo. No es como si antes no me sintiera de ese modo, pero ahora mismo mi felicidad desbordaba de mi cuerpo. Todo parecía más colorido, más cálido. Comenzaba a amar el canto de las aves, los días soleados, las noches frías, los días de lluvia. Era como si un nuevo sentido se hubiera desarrollado en mi interior, como si una nueva Becky hubiera crecido en mí. Sentía mucho más las emociones, mucho más las caricias. Me sentía cada vez más enamorada solo de ella. El día anterior había sido el mejor para ambas, no solo porque, por fin, nos habíamos dicho esa palabra tan esperada, sino también porque había visto un lado diferente en Frin. Ella no solo me trataba de la mejor manera, sino que también me demostraba lo mucho que me amaba. Un amor tan genuino, único y especial. No sentía miedo de decir que ella era mi primer amor. No sentía miedo de imaginar una vida a su lado. Mañana sería su cumpleaños. Quería darle algo especial, mucho más especial que aquella cámara que tanto ama. Pero, por más que pensara, no sabía qué podría darle. Papá debía viajar a la ciudad por asuntos que no quiso contarnos a Charlotte y a mí. Ya sabiendo la respuesta que ambas íbamos a tener, decidimos no insistir. Sin embargo, sabía que él podría ayudarme con respecto a mi gran dilema sobre el regalo que debía darle a Frin. «Papá». Me acerqué a él, quien estaba dentro del auto. «Dime, cariño». No me mira, pues está concentrado en una hoja de papel sobre el volante. «¿Te puedo pedir un favor?». Aquella pregunta fue suficiente para que me mirara. «Sé que ya vas saliendo a la ciudad y me gustaría que hicieras algo por mí». «Te escucho». Me mira atentamente. «Mañana es el cumpleaños de Frin y me gustaría darle algo». Papá me sonríe, haciendo un sonido con su voz, causando que gire los ojos. «Le di una cámara ayer, pero quisiera darle algo más y mi cabeza no logra pensar. ¿Por qué no le haces un pastel?». Negué con mi cabeza, haciendo que él frunciera el ceño. «No le gusta», le respondí. «No en su cumpleaños. Por eso pensé en otra cosa». «Bueno, ¿conoces el por qué no le gusta?». Negué, recordando que Frin solía cambiar de tema cuando le preguntaba al respecto. «Haz el pastel». Antes de que pudiera decir algo, él elevó su mano, deteniéndome. «Tal vez tú puedas hacer que comience a gustarle. Mañana, cuando regrese, te traeré un obsequio para ella». Incliné mi cabeza, haciendo una mueca. «¿No regresas hoy?». «Me temo que no, y antes de que preguntes no te diré qué haré». Fruncí el ceño, suspirando fuerte. «No me mires así», Charlotte invitó a Nessa. «Llegará pronto». «¿Qué es lo que vas a hacer?». «Extraño la casa, eso es todo». Desvió la mirada, cerrando completamente la puerta del auto. «A Frin le va a gustar, yo sé que sí». Encendió el auto, dejando calentar el motor por unos minutos. Caminé hasta llegar a su lado, abrazándolo desde la ventana. «Últimamente nos estás guardando muchos secretos», le susurré al oído. «Nada de qué preocuparse, cariño». Besó mi mejilla. «Por favor, no dejes que Charlotte y Nessa destruyan esta casa». Me reí de lo que dijo, asintiendo. Saqué el dinero de mi bolsillo para dárselo a papá, pero negó. «Lo compraré». Me alejé un poco del auto para que éste comenzara su marcha. Me parecía extraño que papá se quedara en la ciudad, considerando que el día de hoy había dado libre a todos los trabajadores solo para poder salir temprano, y mañana sería sábado. Tal vez ya lo tenía planeado. Su comportamiento seguía siendo un misterio para Charlotte y para mí.
por más que ambas quisiéramos descubrir lo que él trataba de ocultarnos, no lográbamos entrar en su cabeza. Cada vez me preocupaba mucho más la situación que lo rodeaba. Pienso por un momento en lo que me dijo papá. Tal vez él tenga razón. Quizá, si le doy un pastel a Frin, le guste. Ella parecía amar cualquier cosa que le diera, incluso si era la más mínima. Podría hacer que cambiara de parecer si comenzaba a darle un pastel en su cumpleaños, cambiar los malos recuerdos por unos nuevos y mejores. Al entrar a la cabaña, me doy cuenta de que Charlotte está con mi teléfono, hablando con alguien del otro lado. Trato de no prestarle atención, pues era algo común en ella. Cuando no tenía servicio en su teléfono, utilizaba el mío. Sin embargo, al verme, ella parece subir su tono de voz. Por supuesto, Frin, se lo diré. Abro los ojos con sorpresa al escuchar su nombre, corriendo para quitarle el teléfono. ¡Qué niña tan grosera! Golpea mi cabeza, buscando ahora su teléfono. Infa y Nessa vendrán. Me informa, saliendo de la cabaña. ¿Hola? Dirijo el teléfono a mi oreja, escuchando la suave risa de mi novia del otro lado. ¿Llamaste hace mucho? No, cariño, acabo de llamar. Observo la pantalla de mi teléfono, notando que los segundos en aquella llamada demuestran que es verdad. Charlotte solo quiere molestar. Es común en ella. Me siento en el sofá, jugando con Bombón, quien se acuesta en mis piernas. Papá salió a la ciudad, no dijo a qué iba. Frin se queda en silencio. Las chicas vendrán hoy. Tal vez puedas venir. No creo que Mi sospeche. Miro sobre mi hombro, observando a la mujer en la cocina, preparando el almuerzo. No creo estar. Hago un sonido con mi boca, haciendo un puchero. Salí a la ciudad muy temprano. Necesito hablar con Billy y hoy me encontraré con el doctor. Me dará la respuesta a los exámenes. Ella explica rápidamente. Tal vez llegue al anochecer. ¿Hay algún problema con Billy? Frin niega del otro lado. Quería pasar el día contigo. Juego con la pequeña oreja de Bombón, quien solo está durmiendo. Pero está bien. ¿Te veré al anochecer? Me verás al anochecer, cariño. Ella se ríe. Solo necesito solucionar unas cosas con él. Ya está al tanto, así que no hará que las cosas se alarguen. Sabe qué tiene que hacer. Frin explica con calma. ¿Puedo preguntar? Hablo bajo, vigilando constantemente a mí. No. Se ríe. Te diré cuando llegue, o tal vez no. Nuevamente hago un sonido con mi boca, demostrando mi molestia. Lo sabrás, amor. Ten paciencia. No puedo evitar sonreír por su modo de hablarme, causando que sienta un cosquilleo en mi abdomen. Te amo. Entierro mi rostro en uno de los cojines, riéndome algo risueña. ¿No me responderás? Ella habla molesta, pero sé perfectamente que está jugando. Confieso que pensé que estaba soñando. Me río, acostándome en el sofá. Ahora veo que no. Muerdo mi labio inferior, recordando el día anterior. También te amo. Susurro con amor, escuchando el suspiro de Frin del otro lado. Me estoy volviendo fan de esa palabra. Quiero que me la digas siempre, ¿bien? ¿Tú me la dirás siempre? Pregunto de vuelta, jugando con ella. Siempre. Frin me responde de inmediato. Te amo, cariño. Le digo, sintiéndome llena de alegría y amor. ¿Nos veremos esta noche? Pasaré por ti. Al colgar, me quedo mirando por un instante la pantalla de mi teléfono, observando la imagen que la decora, una foto de Frin y de mí. Son tan tiernas que me dan ganas de vomitar. Charlotte aparece detrás de mí, sosteniendo su estómago. Sus muestras de afecto me enferman completamente. Hace el gesto de vómito, causando que le tire el cojín que tenía. Sientes envidia de tu hermana, le digo. Yo tengo el valor de decir lo que siento, tú no.
Charlotte me hace un gesto con su cara, lanzándose sobre mí y tirándome al suelo. «Ya verás». Ella comienza a hacerme cosquillas, causando que me ría fuerte y trate de escapar de ella, pero no lo logro. Con Charlotte, un día nunca era aburrido. Bueno, algunas veces. De algún modo u otro, se las arreglaba para hacer un completo caos. Algunas veces me preguntaba si ya era una adulta completamente o si simplemente así era su modo de ser. Cualquiera que fuera el caso, amaba su manera de comportarse. La ausencia de papá nos hizo pensar mucho en los posibles escenarios que nos estaba ocultando. Ambas decidimos lanzar las ideas al aire y nos sorprendimos al ver que pensábamos lo mismo. Tal vez papá ya consiguió una novia. Por supuesto que eso nos emocionaría bastante. Él ha sido un hombre muy trabajador. El 99% de su tiempo lo dedicaba a nosotras, y si tal vez ha conocido a alguien, es algo que hemos esperado desde hace mucho. Él también merece ser feliz en el lado romántico. Aún así, nos parecía extraño que nos mantuviera aquello en secreto, si de una novia se trataba. Pero no podíamos obligarlo. Era su decisión decirnos cuando estuviera listo. Ingfa y Nessa llegaron una hora después de haberse marchado nuestro padre. El espíritu caótico de ambas llenó completamente la cabaña. Incluso Mi, quien solo se iba a mantener alejada para limpiar la cabaña, se nos unió en nuestro día en la piscina, algo que no habíamos usado desde que llegamos. Las chicas estaban emocionadas al notar que se podía cambiar la temperatura. Algo tan simple como aquello era producto de felicidad para personas como nosotras, personas que no conocían esos tipos de lujos. Ambas querían hablar sobre Frin. Al parecer, mi relación con la dueña de hoteles era un completo interés para ellas, quienes esperaban expectantes porque les diera una respuesta. Pero para poder hacer algo como eso, tuvimos que disfrazar el nombre de Frin, solo para evitar un malentendido con Mi. ¿Entonces ya lo dijeron?, pregunta Nessa, apoyando sus brazos en el borde de la piscina, observándonos con una enorme sonrisa. ¿Por qué presiento que ya sabes esa respuesta? Es lo que respondo, mirándola a través de mis lentes. Tu hermana está algo celosa. Ingfa pasa su brazo por los hombros de Nessa. Ambas se ríen al ver cómo Charlotte les lanza una toalla. Nos llamó diciendo que su pequeña ya había dicho la palabra mágica. Nunca más les diré algo. Charlotte se queja, cruzándose de brazos. Oye, aquí tú fallaste al código de hermanas. Nessa la señala. Nos llamaste después de que Becky te lo dijo. Estaba sorprendida. Mi hermana se queja, haciendo que riamos. Mi se acerca a nosotras con una bandeja, trayéndonos algo para beber. Becky jamás se había enamorado y ahora mírenla, me señala. Amar es hermoso. Mi pone sus manos detrás de su espalda. Si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y poder confesarle mi amor a la persona que quise, lo tomaría. Suspira, tal vez recordando. ¿Lo dejaste ir?, pregunta Ingfa, realmente interesada. ¿Ocurrió algo entre ustedes? Nessa se eleva, sentándose en el borde de la piscina. Algo así. Mi mueve sus manos, negando. No voy a contarles eso. Es algo triste de escuchar. Por favor, le suplicamos todas, interesadas por saber su historia. Bueno, Mi no se hace de rogar, sentándose a mi lado y cruzando sus brazos mientras trata de recordar. Tendría una edad más joven que Becky, me señala. Él era el amor de mi vida, era mi mejor amigo, había crecido con él y desde muy pequeña me había enamorado. Habla con un brillo en sus ojos. Tenía miedo de decírselo. Había vivido muchas cosas a su lado, por supuesto sabía cómo era, pero aún así mantenía ese amor oculto, ilusionándome sola
e imaginando una vida a su lado. Su mirada tiene un brillo, como si todo aquello lo estuviera volviendo a vivir. ¿Estuvieron juntos? Charlotte interrumpe, causando que hagamos un ruido con nuestras bocas para que guarde silencio. Oh, solo pregunto. Ingfa le lanza una toalla mojada, dándole directamente en el rostro. Estuvimos juntos en mi cumpleaños. Todas hacemos un sonido con nuestras bocas cuando dice eso, haciendo que ría. Pero tardé mucho en darme cuenta de que él no sentía lo mismo. Miro a mi hermana, notando cómo su rostro cambió completamente. Él me había utilizado para darle celos a una chica. Por supuesto, yo jamás le confesé que estaba enamorada. Lo tomó como parte del juego. Para él, seguía siendo su mejor amiga. Hace el gesto con sus dedos. Pero luego me di cuenta del daño que me hacía a mí misma. Nos mira a cada una. Estaba con esta chica, pero me seguía buscando, me confundía y luego se alejaba. Me hizo daño durante mucho tiempo y yo lo acepté porque pensaba que, tarde o temprano, se iba a enamorar de mí. Mi parece melancólica. No quería alejarme de él, pero sabía que si seguía de ese modo, jamás lograría despegarme de todo eso. Así que un día simplemente tomé la decisión. Me alejé de su vida y viajé a Bangkok, buscando nuevos retos. Nos sonríe. Años después recibí una carta de él. Confesaba que siempre estuvo enamorado de mí, pero tenía miedo de decírmelo. Elevo mis cejas en sorpresa. Sin duda, era una historia algo triste de escuchar. Te hizo daño y luego se dio cuenta de la falta que le hacías. Ingfa sale de la piscina, acercándose a mí para abrazarla, sin importar llenarla de agua. Pero tú tuviste más amor propio y te alejaste. No se dio cuenta de lo que perdió. Nessa se acerca también sonriéndole. ¿Te gustaría confesarle tu amor para saber si algo cambiaría? Pregunto, haciendo que todas me miren, refiriéndome a lo que dijo anteriormente. Algo así. Antes lo pensaba, pero ahora solo quisiera decírselo, liberarme de eso. Mi explica. Ocultar algo tan hermoso como el amor solo hace que te sientas sola durante mucho tiempo. Te hace pensar que nadie podría amarte. Ella mueve sus manos mientras habla. Quizá no esperaría una respuesta recíproca, pero me hubiera gustado que él lo supiera. Se encoge de hombros. Tal vez ahorrarme tanto sufrimiento. Tomaste una gran decisión al alejarte de él, Charlotte le dice. El amor puede hacer que hagas locuras. Mi se pone de pie. Pero, al final, son las decisiones las que definen quiénes queremos ser. Nos mira a todas, sonriendo. Amén. Nessa susurra, haciendo que nos riamos. No arruines el momento. Charlotte la empuja a la piscina. Iré a buscarles algo de comer. Mi se ríe del pequeño juego que comienzan mi hermana y Nessa, alejándose del lugar. Mi tiene razón. Ingfa se sienta en el borde de la piscina. Algunas veces debes tomar decisiones importantes para definir lo que quieres y así no dejar que te lastimen. Me siento a su lado, escuchando el juego de las demás, quienes están ajenas a nuestra conversación. Quizá el amor nos haga personas diferentes, pero es lo que decidimos hacer con él lo que nos define. Eres muy sabia. Ingfa me sonríe, empujándome un poco. Tal vez yo sea nueva en esto, pero creo que también tiene razón. Muevo mis pies dentro del agua. Si en algún momento debo tomar una decisión importante, no lo pensaré tanto, simplemente la tomaré. Incluso si eso significa alejarte de la persona que amas, su pregunta me deja pensando por un momento. Tal vez, en algunas oportunidades, nos dejamos guiar por lo que dicta el corazón. Algunas veces es más fácil definir lo que sentimos hacia las personas y elegimos ese camino que,
aunque complicado, tiene sus puntos buenos, tiene sus momentos hermosos. Sin embargo, tendemos a ignorar lo que nos dicta la razón, tomando decisiones precipitadas hasta llegar al punto de arrepentirnos después. Quizá ese sea un dilema de muchos, la razón o el amor. Algunas veces uno es mejor que el otro, algunas veces uno es peor que el otro. La razón hace que tengas los pies en la tierra y el amor hace que te sientas en las nubes. Mi fue una mujer fuerte al alejarse del hombre que amó durante años, un hombre que probablemente sabía de su enamoramiento y por eso la utilizó. Pero ella fue más fuerte, fue más decidida, a pesar de que eso no impidió que viviera una completa montaña rusa con él, logró escuchar a la razón y alejarse completamente. Quizá ahora mismo escucho a mi corazón. Estoy experimentando por primera vez lo que es amar a una persona ajena a mi familia y sentirme amada de un modo diferente al que acostumbré. Pero creo que, si debiera tomar una decisión importante, sin duda alguna, elegiría a la razón, porque ésta jamás se equivoca, jamás es puesta en duda. Incluso si eso significa alejarme de la persona que amo. Bangkok, Tailandia, 23 horas con 1 minuto. Cuando llega la noche en una ciudad como Bangkok, cualquiera pensaría que era la hora de descansar. Sin embargo, al ser una ciudad tan grande y, por supuesto, tan habitada, era fácil ver a las personas trabajando hasta altas horas de la noche. Oficinas, restaurantes, farmacias, supermercados, hoteles. Estos eran los lugares más concurridos donde la actividad no cesaba. Alguien definió alguna vez que la noche es cuando las verdaderas almas salen, cuando las personas se encuentran con sus yo reales, cuando las luces tan coloridas hacen que la ciudad parezca un enorme parque de diversiones. Es cuando las personas se llenan de energía para hacer todo aquello que ignoraron durante el día. A veces, eso ocurre especialmente con aquellas personas que dejan el papeleo para después, cuando están tan saturadas de trabajo que apenas tienen tiempo para ir al baño. Pequeños papeles y correos aparentemente insignificantes pasan desapercibidos, y su falta de importancia hace que no se les preste atención durante el día. Sin embargo, hay momentos en los que desearías haber revisado ese correo importante a tiempo o haber leído aquel documento apenas llegó a tu mesa. Son esos momentos de arrepentimiento en los que reconoces que aquello que pasaste por alto ameritaba tu completa atención y no podía haberse dejado para después. El primer hotel Royal Kim Ha fundado seguía siendo tan concurrido como en sus primeros días. Sus luces permanecían encendidas, haciendo que el color azul y dorado de su fachada resaltara. Las letras frente a la entrada estaban iluminadas para que todos las vieran y reconocieran. El perfecto jardín, decorado con farolas, ofrecía una vista acogedora. Era un lugar en el que el trabajo jamás paraba, ni allí ni en los otros hoteles de la cadena. En una de las oficinas, Chin Chang Kim-ha hojeaba documentos en su escritorio. Permanecía en silencio, con una taza de café tan cargado que podría mantener despierto a un ejército. Estaba concentrada en cada palabra que leía, firmando lo que debía ser firmado y descartando lo que no. Estiró el cuello por un momento y suspiró, sintiendo el agotamiento en su cuerpo. Aquel día había sido caótico. Ser dueña de una línea de hoteles tan grande significaba que nunca había tiempo para descansar. Siempre había algo por resolver. Internamente, agradecía haber aprendido aquel oficio. El trabajo que su esposo había dejado era complicado, pero ella había aprendido con rapidez, encontrando incluso un pequeño amor por lo que hacía.
lo que hacía todo más llevadero. Regresó su atención al correo electrónico y eliminó una infinidad de mensajes que no ameritaban importancia, hasta que uno captó su atención. El asunto estaba marcado en letras mayúsculas. Leer. Importante. Aquel correo había sido enviado directamente desde las oficinas de uno de los hoteles fundados por su hija. Eso casi nunca pasaba, ya que Shin confiaba plenamente en el trabajo de Sarocha. Recibir un mensaje como ese solo le causaba incertidumbre, principalmente porque conocía lo perfeccionista que su única hija podía llegar a ser. Algo como aquello solo podía significar una cosa: problemas. Hizo clic en el correo y de inmediato se abrió un archivo de finanzas. Este mostraba los movimientos de dinero de los últimos meses. Shin casi se desmayó al ver la enorme cantidad de dinero que estaba siendo desviado a cuentas que no conocía. Cuentas que no eran de su hija, ni de su yerno, ni siquiera de Nam, la mejor amiga de Frin y encargada de ese departamento. Sorprendida, acercó el rostro a la pantalla para confirmar que no estaba leyendo mal. ¿Pero qué diablos? El documento se desplegó un poco más, mostrando ahora un archivo con imágenes, direcciones y nombres que le resultaban familiares. ¿Mark Armstrong? El puntero en la pantalla se movía mientras Shin leía atentamente, susurrando malas palabras a medida que se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Al ver la hora en su reloj, maldijo al darse cuenta de lo tarde que era, pero aquello no podía quedarse así. No podía permitir que robaran cantidades enormes de dinero a su hija, a ella, a su esposo. No había dejado que otras personas metieran las manos en la fortuna de su marido, y no dejaría que alguien hiciera lo mismo con la fortuna de su hija. Rápidamente levantó el teléfono de su escritorio y marcó el número que sabía de memoria, escuchando el tono 1, 2, 3 veces, pero nadie contestaba. Lo intentó de nuevo, sin éxito alguno. ¿Por qué su hija no contestaba? Rápidamente marcó el número de Nam, queriendo obtener respuestas sobre aquellas enormes faltas de dinero, pero tampoco hubo respuesta. ¡Maldita sea!, gritó, poniéndose de pie y caminando de un lado a otro en la oficina, pasando las manos por su rostro en un intento por calmar su agitado estado de ánimo. Tomó nuevamente el teléfono y tecleó el número de su abogado. «Quiero que vengas a mi oficina, ahora», gritó sin siquiera esperar respuesta alguna. Luego marcó el número de su contador, quien contestó de inmediato. «Ven a mi oficina, ya». Nuevamente, sin esperar respuesta, colgó. Pensó por un momento en otra persona, alguien que sabía que contestaría de inmediato. «¿Chin?». La voz de Billy se escuchó al otro lado, perezosa y rasposa, como la de alguien que acababa de despertarse. «¿Ocurre algo? ¿Por qué me llamas? ¿Frin está contigo?». La línea del otro lado quedó en silencio, respondiendo indirectamente a la agitada mujer. «Deberías venir ahora mismo a la oficina. Quiero que te comuniques con Heng y con Nam. Necesito respuestas». «Pero no entiendo». «Ahora, Billy». El grito de Shin fue suficiente para que Billy sintiera un escalofrío. Aquello no podía ser bueno. La furia en ella era tanta que no sabía qué debía hacer. No entendía aquel correo, no entendía por qué esos nombres aparecían en ese documento, pero de algo sí estaba segura: obtendría respuestas pronto. Nadie robaría a su hija. Nadie arruinaría la vida de Sarocha Chankimja.